Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de este curso de experto en contactología que os hemos propuesto en este nuevo septiembre del 2022 desde el Departamento de Servicios Profesionales. En la primera sesión estuvimos viendo dónde se encuentra la miopía, qué vías de investigación se están abriendo, pues de alguna manera, ¿de qué tenemos certeza? De qué todavía no tenemos certeza, pero aunque no la tengamos, sabemos que hay pues opciones que están funcionando bien para los pacientes miopes. Y en esta segunda sesión lo que vamos a centrarnos es en cuál es el diseño de Milo. ¿Qué protocolo podemos seguir? Un protocolo que además creo que os puede servir para cualquier tipo de lente de contacto. Así que si os parece vamos a comenzar. Recordad que tenéis a vuestra disposición el chat, lo tengo abierto, abierto, intento de manera constante, a veces se me cierra, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, podéis ir haciéndola a través del chat. Al final, como hicimos en la primera sesión, intentaré que queden unos minutillos para poder contestar a estas preguntas. Y si veo que hay alguna que no se va a contestar a lo largo de la sesión, pues yo me la voy apuntando. Así que, como os decía, vamos a comenzar. Y hoy vamos a ver, pues, por un lado también me gustaría presentaros un poquito quién es Brian Holden. Ya sabéis que Milo está basado en una patente de Brian Holden, así que vamos a ver también quién es Brian Holden y la labor social que hace, el diseño de Milo para el manejo de la miopía, ese diseño de profundidad de foco extendida, material, parámetros, ventajas que tiene este tipo de lente y luego ya nos meteremos en lo que es la adaptación con la anamnesis, los parámetros biométricos, cálculo de la lente, visitas y seguimiento. Comenzamos, me quito la cámara, nos vemos al final. Bueno, pues lo primero que me gustaría comentaros es quién es Brian Holden, ¿de acuerdo? Brian Holden es una organización no gubernamental, es australiana, es sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Y se dedica a cualquier investigación que tenga que ver con la salud visual para evitar de alguna manera ese deterioro de la visión y de la ceguera. Y además, parte de sus ingresos los reinvierte en esta labor social de desarrollo, investigación y programas de educación. ¿Por qué os comento esto? Bueno, pues porque quiero que sepáis que evidentemente al ser Milo una lente que está basada en una patente de Brian Holden eh, cobra unos royalties, es evidente, pero nosotros tenemos la certeza de que esos royalties se están reinvirtiendo en investigación y en esos programas de educación y de salud visual. Os comentaré a modo de anécdota que cuando se pensó en utilizar esta patente para el diseño de esta lente de manejo de la miopía, una de las exigencias que nos ponía Brian Holden es que fuese un tratamiento al que prácticamente todo el mundo pudiera, pudiera tener acceso. De ahí que se negociara un precio, ¿de acuerdo? Que creo que estaréis conmigo que el precio que tiene el tratamiento de la lente de miopía Milo, pues es bastante asequible para lo que puede ser este tipo de tratamientos de una manera anual. Dicho esto, aparte de pues, toda esta labor social que tiene Brian Holden, también os animo a que visitéis su página web. Dentro de su página web, por un lado, podéis encontrar la calculadora biométrica. Em, no sé si la conocéis o no la conocéis. Es una calculadora en la que, de alguna manera, lo que nosotros hacemos es meter estos datos, pues si es asiático, si los años que tiene, el defecto de refracción, etcétera, etcétera. Y la calculadora nos va a devolver unos datos estadísticos. Esos datos estadísticos, voy a ver, más fácil yo creo que voy a ver si puedo acceder. A ver, yo creo que sí que estáis viendo la calculadora, ¿verdad? Vale, perfecto.
Bueno, pues en esta calculadora lo que tenéis es lo que os comentaba. Podéis meter la etnia, podéis meter la edad, podéis meter el efecto refractivo que tiene el niño en este momento y el tratamiento. En el caso de las lentes de contacto Milo, bueno, pues tendrían que ser, ¿dónde estamos aquí? Tratamiento lentes de contacto blandas para control de la miopía. Aquí está. Bueno, pues esto lo que nos devuelve, si os fijáis, son pues dos parámetros, menos 3,15 y menos 4,01. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es la opción que tenemos para este paciente. Si conseguimos hacer este tratamiento, pues tenemos posibilidades de quedarnos alrededor de 3,5 dioptrías cuando el paciente tenga 17 años. Si no hacemos nada, pues es muy posible que nos llegue hasta 4 dioptrías. Estos datos están basados en estos artículos de alta evidencia científica que tenéis aquí abajo. Así que son datos que están saliendo de algún sitio, no es como si dijésemos simplemente un cálculo, sino que están apoyados en estos papers. ¿Qué pasa a partir de los 17 años? ¿Que este paciente ya se le va a parar la miopía? Bueno, pues en realidad ya sabéis que no, pero lo que sucede es que a día de hoy no hay mucha evidencia científica en pacientes de más años de 17, es decir, pues lo que podríamos hacer 17, 18, 20, 22 años. Por eso es que esta calculadora se queda aquí, pero realmente no es que ahí evidentemente se vaya a parar la miopía de nuestro paciente. Otra de las cosas muy interesantes que tiene esta página es que tenéis acceso, pues aquí tenéis a los papers del Instituto de la Miopía, ¿de acuerdo? Tenéis también pues bastantes recursos para la miopía. Yo os animo a que le echéis un vistazo a esta página. Tenéis estas guías que la verdad es que os pueden ayudar mucho y más que a vosotros, yo creo que le pueden ayudar mucho a los pacientes. Así que os animo a que visitéis esta página porque creo de verdad que, bueno, os puede ayudar y sobre todo os puede ayudar a transmitir de una manera pues más fehaciente o más fácil de entender para los pacientes lo que es la miopía, porque realmente esto es a lo que se dedica Brian Holden. Continúo, vamos a volver a la presentación. Bueno, esto es lo que os había comentado, ¿verdad? Lo de la calculadora, los recursos de la miopía, noticias de la miopía, los white papers del IMI. Y nos centramos ya en lo que es el diseño de Milo. No sé si conocíais esta página de Brian Holden, más allá de lo que era la calculadora biométrica, pero os animo de verdad a que le echéis un vistazo. Nos centramos, como os decía, ahora en lo que es el diseño de Milo y es un diseño de profundidad de foco extendida. Creo que la mayoría de vosotros ya sabéis lo que es un diseño de profundidad de foco extendida, pero a veces nos cuesta un poco integrarlo porque es un diseño completamente diferente a lo que teníamos hasta ahora. Cuando nosotros tenemos un ojo hemétrope, lo que tenemos es un paciente que ve muy bien de lejos y si no tiene ningún problema en cerca, es decir, si es un paciente que tiene acomodación, también va a ver muy bien en cerca. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando un paciente no tiene esa acomodación? Pues evidentemente cuando ese paciente no tiene la acomodación va a ver muy bien en lejos, pero vamos a ir perdiendo la calidad de visión en cerca. ¿Qué hacemos o qué vamos a conseguir cuando utilizamos un diseño de profundidad de foco extendida? Bueno, pues sucede, como os decía, que cuando corregimos con una lente monofocal el frente de ondas que se genera por esa compensación, ¿qué sucede? Pues que vamos a dirigir toda la energía a un punto. Logramos una imagen muy nítida, pero con una profundidad de foco estrecha. Así que tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque la calidad visual disminuye rápidamente y sobre todo va a disminuir más rápidamente en aquellos pacientes que no tengan acomodación. Evidentemente vamos a ver bien de lejos, pero no vamos a ver bien de cerca. Si pensamos en un paciente présbita, pues el típico paciente que usa un monofocal de lejos ve muy bien y de cerca no ve nada. Perfecto. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos una lente de profundidad de foco extendida? ¿Qué sucede? Que a medida que vamos introduciendo esas aberraciones de alto orden, en lugar de tener
un único frente de onda esférico que focaliza en un solo punto, lo que tenemos es una suma constructiva a lo largo de un intervalo mayor, que es esa barra roja que tenéis aquí abajo. Si comparáis el tamaño de esta profundidad de foco con el de esta profundidad de foco, evidentemente hay una diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que tenemos un límite, ¿de acuerdo? En cuanto a cuánto podemos manipular estas aberraciones esféricas para estirar esta profundidad de foco. ¿Por qué? Porque si incrementamos mucho esa profundidad de foco, pues podemos llegar a tener borrosidad y no tener nitidez. ¿Cómo utilizamos este diseño en Milo? Bueno, pues fijaos, lo que vamos a hacer es utilizar esa capacidad que tiene esta lente de aumentar la profundidad de foco para modificar la imagen en la retina periférica. Ya sabéis que una de las principales vías de investigación en cuanto a lo que es el crecimiento de la miopía es el aumento de longitud axial por esa imagen nítida que existe en retina periférica. De tal manera que lo que vamos a conseguir con este diseño de profundidad de foco de aberraciones esféricas de alto orden es que en el centro de nuestra pupila, perdón, en el centro de nuestra retina, vamos a tener la imagen perfectamente enfocada. Es este dibujo que tenéis aquí a modo de imagen, de resumen, en el que la calidad de imagen veis que es buena un poquito por delante de la retina y un poquito por detrás. Con lo cual ahí siempre vamos a tener una imagen enfocada. No vamos a correr ese riesgo de que tengamos una imagen o por delante viendo borroso o por detrás. ¿Qué sucede en la retina periférica? Bueno, pues en la retina periférica lo que vamos a hacer es jugar también con esa profundidad de foco. Y lo que vamos a hacer es disminuir enormemente la calidad de la imagen que queda por detrás de la retina, mientras que vamos a mantener nítida la que queda sobre retina y por delante de la retina. De tal manera que es una especie de señal de stop, si queréis decirlo así, ¿de acuerdo? Para que esta longitud axial no siga creciendo. Fijaos que cuando nosotros tenemos un paciente miope y le tenemos compensado con una lente monofocal, él está acostumbrado a que esta imagen sea muy nítida. ¿Por qué? Porque estamos focalizando aquí, pero sabemos que si ponemos la imagen nítida en el centro en la retina central, en la periferia la estamos poniendo nítida por detrás. Cuando nosotros tenemos una lente como es Milo, en la retina central con esa profundidad de foco nos estamos garantizando que estamos sobre retina, pero en retina periférica nos vamos a garantizar que esa imagen que queda por detrás de la retina periférica es borrosa. ¿Qué os puede pasar? Bueno, pues que el paciente al principio necesite un periodo de adaptación. Los que estuvisteis en la sesión 1, recordáis el estudio que os enseñé de Gema Corpus, en el que nos mostraba que en 30 días de uso las agudezas visuales podían mejorar hasta 2 líneas. ¿Por qué? Pues pensamos que mucho puede ser por esto que os estoy contando, porque al final estamos cambiando la imagen o más que bueno, sí, estamos cambiando la posición de la imagen y la calidad de la imagen a la que el paciente está acostumbrado. Así que muy importante, y esto es una de las cuestiones que os tenéis que quedar de esta sesión de hoy, tenemos que dar tiempo al paciente a que se adapte. Os vais a encontrar pacientes que en el minuto 1 os van a decir que ven de maravilla y os vais a encontrar pacientes que os van a decir, veo pero veo raro. Y vosotros vais a hacer agudezas visuales, vais a ver que las agudezas visuales están bien, pero la sensación del paciente puede ser un poquito diferente. Hay que darles un poquito de tiempo y pensamos que esto que os estoy poniendo en pantalla puede ser una de las razones. Milo, ya sabéis que es una lente específicamente diseñada para la gestión de la miopía, desechable mensual, tiene su certificado C1639 y esto es algo que no sé si te os transmitís a vuestros pacientes, pero debéis de hacerlo. El que las lentes tengan un marcado CE lo que implica es una garantía para el consumidor. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que lo que decimos que hace la lente es así. Eso es un certificado CE. Como os comentaba, patentada por Orion Holden Vision Institute y fabricada en Madrid. ¿De acuerdo? Mediante un sistema de torneado. Los parámetros de Milo os los pongo ahora mismo en pantalla.
Ya sabéis que es un hidrogel de silicona, con lo cual tenemos un 75% de agua, un DK de 60 y un DKT de 50 porque tenemos un espesor central de 0,12. Es un espesor central que nos permite tener una muy buena manipulación y además es un espesor que está optimizado hacia el borde para que el confort sea máximo para estos pacientes. Módulo de elasticidad 0,33, ya sabéis, el módulo de elasticidad es de alguna manera la rigidez de la lente, con lo cual, bueno, pues es una lente también fácil de manipular, pero tiene un coeficiente de fricción de 0,02, es un coeficiente muy bajito. Y recordad que el coeficiente de fricción es una de las características de los materiales de las lentes de los que disponemos de evidencia científica al respecto que influye directamente en el confort en el porte de las lentes de contacto. Filtro de manipulación. Tiene un filtro azul y aquí viene un dato que alguno de vosotros me preguntó en la sesión 1 y era de si habíamos puesto o no filtro de luz azul en la lente de contacto Milo. Sí que tenemos filtro ultravioleta de clase 1, ¿de acuerdo? Estos filtros ultravioletas de clase 1 lo que nos hacen es garantizar que los rayos ultravioletas, que sí que tenemos evidencia científica de que son dañinos, pues no entren en nuestro sistema visual. Recordad además que cuando estamos hablando de niños, los cristalinos son más transparentes, de hecho el cristalino no se desarrolla completamente hasta la segunda década de la vida, con lo cual, bueno, pues son unos cristalinos más transparentes y también tenemos que tener en cuenta que la pupila de los niños es mayor. Así que en este caso sí que decidimos que poner filtro ultravioleta era algo muy interesante. Respecto al filtro de luz azul, esta lente no tiene filtro de luz azul y realmente es porque no sabemos todavía. Os comenté en la sesión 1 que había muchísimos estudios al respecto de la luz. Creo que va a ser una de las cuestiones de las que primero vamos a tener noticias, pero en este caso ante pues, la duda, como si dijésemos de si sí o de si no, pues en este caso Milo no tiene filtro de luz azul. Ya sabéis que existe otra lente, que es lente Blue Gen, que esa sí tiene filtro de luz azul, pero Milo lo que sí tiene es filtro ultravioleta. Varios diámetros, varios radios, esto ya es ADN Markenovi, ya sabéis, tenemos siempre diferentes diámetros, diferentes radios y la graduación está este poder dióptrico desde menos 0,25 hasta menos 15. Me estáis preguntando a través del chat cuánto astigmatismo cubre. Bueno, pues la lente esférica nos puede llegar a cubrir hasta un 0,75, incluso alguna vez una dioptría, pero tenemos que tener en cuenta que este astigmatismo no es lo mismo que sea horizontal, a un astigmatismo que sea vertical, que sea oblicuo. No es lo mismo tener un 0,75 con un menos 6 de miopía que con un menos 0,50. ¿De acuerdo? No obstante, al final de la sesión os diré algo también al respecto del astigmatismo. Como os decía, espesor central de 0,12. Al ser un hidrogel de silicona, evidentemente tiene un muy buen DK, parámetros optimizados que nos van a ayudar a optimizar ese centrado. El centrado en las lentes del manejo de la miopía es muy importante. Sucede algo parecido a las lentes de los pacientes presbitas. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera comprender que estamos poniendo la imagen donde queremos ponerla. Os podéis encontrar pacientes con las lentes descentradas. Tendremos que intentar siempre centrarlas al máximo, de ahí que tener diferentes radios y diferentes diámetros sea fundamental, pero habrá veces que por la propia fisiología que tenga nuestro paciente, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor por esa tensión palpebral que tiene o porque vemos que en la topografía tiene una diferencia en la topografía de alturas entre nasal y temporal pues bastante marcada. En esos casos puede ser que la lente esté descentrada. Decíos que Milo, por este diseño que tiene de profundidad de foco extendido, de modificación de aberraciones esféricas, es una lente que tiene menos dependencia del tamaño de la pupila y menos dependencia del centrado. Eso no quiere decir que no tengamos que buscar siempre un perfecto centrado de la lente de contacto. Pero en caso de que nos encontremos pacientes con el que no consigamos hacer esto, bueno, pues sabemos que tenemos un poquito de margen. Y también la ventaja es que al tener diferentes radios, diferentes diámetros, pues de alguna manera vamos a ir pudiendo, como si dijésemos, crecer con las posibles modificaciones que tenga nuestro paciente.
Margarita me pregunta si es recomendable medir el ángulo capa. Bueno, el problema del ángulo capa es que em, tenéis que daros cuenta de que la zona óptica de la lente no es un punto, tiene un margen. Entonces, bueno, pues salvo que el ángulo capa sea muy marcado, que a lo mejor sea un paciente que le han operado de estrabismo, etcétera, etcétera, os diré que la mayoría de las veces ahí está más que cubierto con la zona central que tiene la lente. Si en algún caso os encontráis con estas modificaciones de ángulo capa y son muy marcadas, podéis hacer, luego os voy a enseñar una topografía encima de la lente para entender de alguna manera qué está pasando. Yo solo me he encontrado un caso en el que he tenido un problema con el ángulo capa y bueno, pues ahí lo intentamos solucionar con el centrado de la lente, pero es muy difícil, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que es muy difícil y que realmente la zona óptica, las zonas ópticas que tiene la lente son lo suficientemente grandes como para que pequeñas desviaciones dentro del estándar nos puedan influir. ¿Vale, Margarito? Perfecto. Bueno, os pongo ahora aquí, ya nos vamos a meter con la anamnesis del paciente, o si queréis escanear este código QR, os va a llevar a estas guías del manejo de la miopía del IMI. Son documentos muy sencillos de entender, muy esquemáticos. Os animo, como os decía en las primeras diapositivas, a que les echéis un vistazo. Y aquí lo que nos indica es la recogida de datos, pues que todo lo que recojamos nos va a ayudar a identificar el riesgo. Estos riesgos de los que también hablamos en la primera sesión, recordar aquello que decíamos que era muy importante, el valor de la hipermetropía residual que tenían nuestros pacientes. No sé si lo recordáis o todos estuvisteis en la sesión número 1, pero hablábamos de 6 años, mínimo un 0,75 de hipermetropía, 7, 8 media dioptría, alrededor de los 9, 10, 0,25 y a partir de los 11 encontrarnos con pacientes hemétropes. Entonces, identificar estas opciones de riesgo dentro de la anamnesis es muy importante, porque es lo que de alguna manera os va a ayudar a entender qué le va a pasar a este paciente, ¿de acuerdo? Con su miopía y con el desarrollo de su miopía. No me voy a detener más en esto, ya lo vimos en la primera sesión, pero recordad que todo esto nos va a ayudar a ver qué es lo que vamos a hacer con este paciente y cuál es la mejor opción que le podemos proponer. Dentro de lo que es la recogida de datos y en el examen clínico, pues evidentemente esa anamnesis, esa historia clínica y por supuesto vamos a empezar con refracción, mejor agudeza visual corregida. Importante que apuntéis siempre esta agudeza visual, ¿de acuerdo? Y es que a veces cometemos el riesgo y yo creo que eh, esto es un comentario que oigo más veces de las que me gustaría, y es que, bueno, es que los niños no se quejan. Cuidado, los niños no se quejan si no les preguntamos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay niños que tienen tantas ganas de llevar lentes de contacto y quitarse las gafas que te van a decir que ven aunque se estén dando golpes contra las paredes. No sería la primera vez que tú le preguntas a un niño, ¿qué tal con las lentillas? Ay, muy bien, muy bien. ¿Qué tal ves? Bien, bien, bien. Y luego le pasas al gabinete y te da una agudeza de 0,6. Así que cuidado, ¿de acuerdo? Preguntad, sed insistentes. ¿Por qué? Porque recordad que le vamos a decir que nuestro paciente se tiene que poner las lentes entre mínimo 6 días a la semana, entre 8 y 10 horas. Y comentábamos también en la primera sesión que si no tenemos una muy buena calidad visual y una buena agudeza visual, al principio las van a poner porque tienen muchas ganas o porque los padres van a estar encima de esos usuarios. Pero llegará un momento que si no ven bien las van a dejar de usar. Así que cuidado con las agudezas visuales, que hay que intentar llegar a la unidad siempre. Habrá veces que no se pueda o por lo menos, más que la unidad, voy a decirlo correctamente, a una agudeza lo más parecida posible a la que el paciente tenga en gafa. Si el paciente tiene 0,8, pues es difícil que lleguemos a la unidad. Si el paciente en gafa tiene 1,2, bueno, pensad que con estas lentes de contacto lo que nosotros estamos buscando no es solo que el paciente vea bien, sino además tener un manejo de la miopía. Así que quedarnos alrededor de la agudeza visual unidad debe ser nuestro objetivo. Algunas pruebas de visión binocular y pruebas de acomodación. Bueno, pues recordad que
algunas de los problemas que nos podemos encontrar con la miopía son modificaciones en el lag, en SACA, etcétera, etcétera. Así que yo os recomiendo, si bien no hacéis todo el protocolo de visión binocular, pues que al menos introduzcáis una prueba de acomodación, una prueba de convergencia, unos flippers. ¿Por qué? Porque al final os van a indicar si esa miopía que le ha parecido al paciente, pues realmente es una miopía refractiva de alguna manera o es una pseudomiopía inducida por un problema binocular. A día de hoy sabemos que los problemas binoculares están a la orden del día y os podéis encontrar pacientes que tengan las dos, que tengan una miopía refractiva, es decir, simplemente pues, con una corrección se soluciona, pero luego también que tengan una parte de miopía funcional y en estos casos tenemos que actuar sobre los dos. Por supuesto, salud ocular, utilizar la lámpara de hendidura. Aquí no me voy a detener, hemos hecho multitud de cursos de lámpara de hendidura, así que ya sabéis que es también fundamental hacer una exploración. Queratometría o topografía corneal. Si disponéis de miómetro, longitud axial, si no, también vimos en la primera sesión que con la queratometría y la evolución de la miopía de nuestro paciente podemos entender perfectamente qué le está pasando. Y si tenemos posibilidad, pues también hacer un fondo de ojo, sobre todo en aquellos pacientes ya que tengan una miopía un poquito alta. Otro de los documentos que creo que es interesante que le echéis un vistazo, y os lo pongo aquí para que os lo podáis descargar, es este informe pues de lo que es la práctica clínica, de las implicaciones que tiene esta práctica clínica y de la labor social que obligatoriamente tenemos que desarrollar los ópticos optometristas. Dicho esto, vamos a centrarnos ahora en qué es lo necesario para que desde Markenovi os podamos fabricar las lentes de contacto. ¿Qué datos son imprescindibles? Bueno, pues los datos imprescindibles son estos datos del diámetro de iris visible, de queratometría y la graduación en gafa actualizada. Yo aquí incluiría con la agudeza visual, ¿de acuerdo? Y para ello tenéis a vuestra disposición, un segundito, tenéis a vuestra disposición esta plantilla. Os la he puesto en el chat, no sé si todos tenéis acceso a la plantilla, estaba al principio de todo, si no luego al final os la vuelvo a compartir. Pero es una plantilla que no es obligatorio para que hagáis las adaptaciones, pero creo que sí que os puede ayudar mucho a que no haya ningún dato que se os olvide. Podéis enviarme si queréis la plantilla a formación@markenovi.com, aquellos que todavía no hayáis hecho ningún pedido y que queráis que este pedido se haga de manera guiada, un poquito por si tenéis dudas, o si ya estáis acostumbrados a pedir Milo, pues directamente lo pedís por vuestros canales habituales como son Customer Care o incluso la página web de Markenovi. Datos adicionales, bueno, pues datos adicionales interesantes que podemos tener, pues reflexiones anteriores, la motivación del paciente, si tenemos un aciclo también podemos apuntarlo, alguna prueba binocular, como os decía, la biometría, la excentricidad. Estos datos no son imprescindibles para pedir la lente de contacto, pero como os decía antes, sí que os puedan ayudar a entender qué le va a pasar a este paciente, de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Vale, me estáis diciendo a través del chat que no veis la plantilla, no os preocupéis, al finalizar os la vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Bueno, algo que me gustaría que todos, absolutamente todos, utilizarais en la adaptación de cualquier lente del manejo de la miopía es el consentimiento informado. También os lo he puesto en el chat, pero veo que algunos de vosotros no lo podéis ver, no os preocupéis, al final os los voy a descargar otra vez para que los tengáis, pero el consentimiento informado es fundamental. De verdad creo que es un documento que todos tendríamos que utilizar. ¿Por qué? Porque de alguna manera conseguimos dos cosas. La primera es que el paciente entienda que esto no es una lente de contacto al uso, que estamos buscando algo más que es simplemente pues compensar la visión de nuestro paciente y que nuestro paciente vea bien. Y por otro lado, también el hecho de firmar algo yo creo que de alguna manera, pues les hace ser más conscientes de que hay que utilizar esta lente de una manera concreta y nos ayuda
a que el uso de estas lentes sea el correcto. Sí, os voy a pasar también el consentimiento informado, no os preocupéis. ¿Cómo vamos a adaptarla? Bueno, pues como os decía, datos necesarios: diámetro de iris visible, queratometría, agudeza visual sin compensación y agudeza visual con compensación con el máximo positivo, monocular y binocular. Estos son los datos que desde nuestro punto de vista para fabricar la lente de contacto nos interesan. ¿Por qué? Porque los primeros de diámetro de iris visible y queratometría pues nos va a servir para el diámetro de la lente y el radio, y las agudezas visuales nos van a ayudar a comparar lo que ve el paciente con la lente de contacto y lo que ve con la gafa. Después vamos a elegir la lente, diámetro, radio y potencia. Vamos a centrarnos en la adaptación física como cualquier otra lente. Aquí no os compliquéis la vida. ¿Sabéis adaptar lentes de contacto? Así que vais a saber adaptar Milo. Vamos a ver pues ese centrado, cómo está cubierta esa córnea y el movimiento que tiene. Y ya por último, una vez que hemos verificado que la adaptación física es correcta, vamos a evaluar la agudeza visual. Y siempre vamos a evaluar agudezas visuales monoculares y binoculares. No lo hagáis solamente binocular. Es importante que lo hagáis monocular y binocular. Hemos pedido la lente, verificamos que la adaptación física es correcta. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Dejamos que la lente se estabilice aproximadamente 20 minutos y vamos a evaluar esa adaptación física. Vamos a comprobar diámetro, centrado y movimiento. Ya os he dicho, como cualquier otra lente de contacto blanda. Si la adaptación física es correcta, continuamos. Si la adaptación física no es correcta, pues tendremos que realizar las modificaciones oportunas, pedir otros blisters y continuaríamos. Vamos a dar por hecho que la adaptación física es correcta y vamos a continuar con la evaluación de las agudezas visuales. Bueno, antes de estas agudezas visuales os he puesto aquí en pantalla cómo vamos a elegir la lente de contacto. Eh, Pues lo he puesto a modo de recordatorio porque realmente se utiliza o se calcula como cualquier otra de las lentes a las que estáis acostumbrados a pedirnos. Ya sabéis, nosotros os recomendamos diámetro de iris visible +3, pero el diámetro de iris visible, bueno, pues es una medida muy subjetiva, tanto si la hacemos nosotros con una regla como si la hacemos con un topógrafo. A veces me decís, yo es que le sumo 3 y la lente me queda grande. Bueno, pues si le sumas 3 y le queda grande, súmale 2,5. Ya sabéis que lo que son las guías de adaptación es una orientación. Si yo mido el diámetro de iris visible con una regla y no sé, ahora no tengo en pantalla cuántos somos, pero no sé, si somos 100 personas, pues os aseguro que van a salir multitud de diámetros. ¿Por qué? Pues porque al final no es lo mismo medir blanco-blanco que medir de limbo a limbo, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente recordad que necesitamos una buena cobertura, que entre nasal y temporal nos sobra entre milímetro y milímetro y medio. Por eso os decimos diámetro de iris visible +3, ¿de acuerdo? No obstante, ya sabéis que podéis utilizar nuestra calculadora, podéis utilizar la plataforma de pedidos, por supuesto, llamar a mis compañeros de Customer Care que os van a atender encantados, además son todos optometristas con amplia experiencia, e incluso podéis utilizar estas tablas que aparecen al final del catálogo de productos. Estas tablas, como yo digo muchas veces, es jugar a los barquitos y es que al final en esta primera columna lo que vemos es el diámetro de iris visible, lo que vemos en la segunda columna es el diámetro de la lente. Por eso os digo que nosotros recomendamos diámetro de iris visible +3, pero bueno, en realidad si yo tengo un diámetro de 11 pero quiero una lente de 13,50, pues me voy directamente aquí. ¿De acuerdo? Y luego lo que tenemos que hacer es utilizar K-medios, que sería esta fila horizontal, y simplemente buscar, pues imaginaros, quiero una lente de 14 y tengo un K-medios de 7,75, pues estaría utilizando, pues en este caso, bueno, 7,95 en vez de 7,75 con un diámetro de 14, pues pediría un 8,30. Tan sencillo como eso, ya os digo, no tiene ninguna complicación. Aún así, bueno, yo creo que la manera más fácil es o bien llamar a mis compañeros de Customer Care o utilizar la calculadora que está en nuestra web, pero yo sé que a veces no tenéis acceso a Internet, por eso os he puesto esta tabla. Por último, no se os olvide aplicar distometría en caso de que sea necesario. Os comentaba antes
La posibilidad de que las lentes estén descentradas. Bueno, esto es una topografía encima de una lente de contacto Milo. Está hecha con el topógrafo de Maya, si no recuerdo mal, que también es biómetro. Y aquí veis que la lente está ligeramente descentrada. Bueno, pues os puedo decir que esta paciente, además algunos la conoceréis porque es nuestra comercial de la zona centro, es Laura Cauchin, tenía una agudeza visual de 1.2 sin ningún tipo de reflejo, sin ningún tipo de imagen fantasma, sin ningún tipo de halo. ¿De acuerdo? Entonces, por su fisiología, esta lente a ella la queda un poquito descentrada, pero sin embargo las agudezas visuales que tiene son muy buenas. Cuando hagáis este tipo de topografías tenéis que tener la precaución de mirar siempre el mapa tangencial. Y os va a dar una idea. ¿Por qué? Porque si este paciente, en vez de tener una buena agudeza visual, no tuviera una buena agudeza visual, en este descentramiento le podríamos encontrar la razón y tendríamos que intentar centrar esta lente un poquito mejor. Así que acordaos siempre, y yo creo que esto lo podéis incluir dentro de vuestro protocolo, hacer una topografía, en caso de aquellos que tengáis topógrafos, encima de la lente de contacto. Bueno, pues adaptación física correcta, ya hemos visto cómo hay que pedir la lente, vamos a pasar a evaluar la agudeza visual. Recordad que os he dicho en el protocolo de adaptación física 20 minutos. Aquí el protocolo que vosotros tengáis, ¿de acuerdo? Yo os pongo 20 minutos, pero el que vosotros tengáis habitualmente es correcto. Mm, ¿Cómo vamos a hacer para evaluar las agudezas visuales? Bueno, pues las agudezas visuales vamos a esperar a que pasen 4 horas de porte. Ya hemos verificado adaptación física, vemos que está bien, le decimos al paciente, llévatelas un ratito. Pasadas estas 4 horas, vamos a primero comprobar agudeza visual monocular. ¿Qué nos podemos encontrar? Lo ideal, que no hubiera más de una línea de diferencia entre lo que se ve con gafa y lo que se ve lente de contacto. ¿De acuerdo? Y que además no hubiera más de una línea de diferencia entre los dos ojos, siempre y cuando no lo haya en gafa, claro. Así que si os fijáis, en lo que buscamos con esta agudeza visual es que esté un poquito, o lo que nos podemos encontrar esté un poquito por debajo de la gafa. ¿Quiere decir esto que, perdón, nuestro paciente necesita más miopía? No. Lo que puede decir es que realmente lo que nos está pasando es que esa modificación de la manera de ver, esa profundidad de foco extendida, puede influir de alguna manera en la agudeza visual y es algo que podemos esperar. Os encontraréis pacientes que vean perfectamente, estupendo, pero también nos podemos encontrar pacientes que vean un poquito por debajo. Una vez verificada esta agudeza visual monocular, verificaríamos la agudeza visual binocular. Si en esta agudeza visual binocular nos encontramos que hay muchísima diferencia respecto a la gafa, bueno, pues lo que podemos hacer es utilizar compensaciones esféricas de menos 0,25, menos 0,50, hasta llegar a una agudeza visual, pero hasta una agudeza visual en torno a un 0,8. No quiero que aquí busquéis la agudeza visual unidad, porque si buscáis la agudeza visual en unidad, no le estamos dando ese margen que os comento que hay que darle al paciente de que se adapte un poquito. Pensad que yo en este punto os podría decir, bueno, pues nada, sí, buscad agudeza visual unidad y el paciente ya ve. Sí, evidentemente la adaptación sería mucho más sencilla, mucho más rápida, en 4 horas lo tendríamos hecho, pero corremos el riesgo de poner más miopía de la que necesita nuestro paciente. Y una de las máximas en este tipo de adaptaciones, recordar siempre es intentar el máximo positivo con una buena agudeza visual. Así que necesito que le deis ese margen para que realmente veamos si la agudeza visual necesita mejorar con miopía o simplemente necesita ese pequeño proceso de adaptación. Así que en esta primera evaluación de 4 horas no vamos a buscar la unidad, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos, si necesitamos sobre refraccionar, en torno a un 0,8. Pedimos nuevo blister, esperamos que venga, etcétera, etcétera. Si la agudeza visual monocular es la correcta, vamos a comprobar agudezas visuales binoculares y si es igual o superior a 0,8, le vamos a dejar que las lentes se las lleve aproximadamente 2 semanas. Si nosotros hemos hecho una buena refracción y hemos basado el cálculo de la lente en una refracción actualizada, os puedo decir que esto que tenéis en pantalla se van a dar en el 95% de los casos.
Ahora, si partimos de una graduación que no hemos comprobado o si nos hemos basado en una graduación de una gafa que ya tiene 1 año o 6 meses, os podéis encontrar con que hay una disminución de agudeza visual. Pero si hemos hecho las cosas bien y tenemos una nueva refracción actualizada, las agudezas visuales que os vais a encontrar, ya os digo, en un porcentaje altísimo van a ser iguales o superiores a 0,8. Vamos a dejar que nuestro paciente lleve estas lentes, como os decía, 2 semanas para ese ligero proceso de adaptación y vamos a volver a revisar estas agudezas visuales. Vamos a empezar a revisar esas 2 semanas y vamos a hacerlo monocularmente. ¿Qué nos tenemos que encontrar? Que puede seguir habiendo una pequeña disminución respecto a la gafa, pero tenemos que encontrar algo muy similar. Agudeza visual binocular. Bueno, pues, ¿qué nos podemos encontrar? Que esa agudeza visual se ha seguido manteniendo en ese 0,8. No ha mejorado con esas 2 semanas. Bueno, en este caso tenemos la certeza de que no es un proceso de adaptación, que esa agudeza visual es 0,8, pero no se debe al proceso de adaptación. Así que en este punto, ¿qué vamos a hacer? Ponemos ese 0,25, ese menos 0,50 en cada ojo hasta que esa agudeza visual aumente una línea monocular y binocularmente. Necesitamos encontrar una agudeza visual con la que el paciente vea bien y compararlo siempre con la agudeza visual que tiene el paciente en gafa. Pedimos nueva pareja de lentes de contacto y volvemos a hacer el mismo proceso de dejarle estas 2 semanas. Bueno, en este caso yo creo que 2 semanas ya no es tan necesario porque el paciente ya está de alguna manera acostumbrado, pero sí por lo menos dejarle un margen de 3 o 4 días para volver a verificar esa sobrerefracción. ¿De acuerdo? Y nos podemos encontrar en un porcentaje altísimo que la agudeza visual ya es la unidad, que de esa agudeza de 0,8, 0,8 más 9 que nos encontramos hace 2 semanas, 2 semanas después las agudezas visuales son de la unidad o incluso están por encima. Este proceso de adaptación creo que es importante que lo tengáis en cuenta por lo que os decía, porque siempre vamos a intentar poner al paciente la menor cantidad de miopía. Y os comentaba antes, para nosotros sería mucho más sencillo decir, nada, le sobrerefraccionas a las 4 horas, pides las lentes y ya está. El paciente iba a ver bien, por supuesto. Pero teniendo a nuestra disposición los estudios que tenemos de que las agudezas visuales mejoran con el porte de las lentes de contacto, creo que es algo a tener en cuenta para hacer las cosas de la manera correcta. Tendríamos, por lo tanto, esa adaptación finalizada. ¿Qué nos queda a partir de ahora? Bueno, pues nos queda algo importante que es hacer los seguimientos. Ya sabéis que este tipo de lentes de contacto necesitan un seguimiento más exhaustivo, ver cómo está evolucionando el paciente, ver si les sube o no la graduación. Entonces, bueno, yo en este... Me pregunta Javi cuánto tiempo has dicho en la segunda adaptación que se ha cortado el sonido. La segunda adaptación, ¿te refieres a el lapsus entre la primera adaptación de 4 horas y la siguiente? Aproximadamente 2 semanas, entre 10 días y 2 semanas. El estudio de Gemma Corpus que vimos en la sesión 1 nos indicaba mejora de agudezas visuales entre el día 1 y el 30, pero cuando más se notaba era sobre todo en las 2 primeras semanas. ¿Vale? Creo que era eso lo que me preguntabas, Javi. Eh, bueno, pues entonces lo que os decía, protocolo de las revisiones. Yo aquí os he puesto un protocolo tipo, 4 horas, 2 semanas. El mes, bueno, el mes yo creo que es un poquito opcional. Depende si el paciente ya ha usado lentes de contacto antes, si son muy aprensivos, si les ha costado mucho ponérselas y quitárselas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Me decís si puedo poner la diapositiva anterior, os la pongo mientras os cuento lo siguiente. Después de ese mes que, como os decía, bueno, pues puede ser opcional, a los 3 meses, a los 6 meses, aquí vosotros tenéis que decidir el seguimiento que le queréis hacer y os podéis basar un poquito en esos datos iniciales que hemos visto de anamnesis y en el riesgo que creéis que este paciente tiene de que le vaya aumentando la miopía. ¿De acuerdo? Eh, a los 12 meses, yo lo que siempre os recomiendo es que hagáis las mismas pruebas que hicisteis 12 meses antes.
que comprobéis agudeza visual, binocular, invinocular. Por supuesto, algo que hay que hacer en todas las revisiones son efectos adversos. Repasar el cuidado de las lentes de contacto con el niño y con los padres. Verificar si siguen usando el mismo sistema de mantenimiento. Nos estamos encontrando muchísimos casos en los que de repente las lentes no empiezan a estar un poco incómodas, empiezan a estar más sucias. Indagar sobre si mantienen el mismo sistema de mantenimiento, si lo han cambiado, cuánto les dura el bote del sistema de mantenimiento. Sed muy insistentes ahí, que os encontraréis que a veces no hacen las cosas demasiado bien. Y en estos 12 meses, pues repetir los mismos datos o las mismas pruebas que hicisteis 12 meses antes para poder comparar. Yo aquí sí que les digo que estén entre 24 y 48 horas sin lentes de contacto, en caso de que me interese saber cómo está esa miopía, ¿de acuerdo? Pero de lo que se trata, ya os digo, es de comparar qué ha pasado durante esos 12 meses. Después, bueno, pues ahí ya, si la miopía está aumentando, podemos revisar cada 3 o cada 6 meses. Si no progresa y lo vemos muy claro cada año, yo particularmente prefiero hacerlo como mínimo cada 6 meses, pero bueno. Eso ya os digo que este es un protocolo tipo que vosotros podéis adaptar a vuestro día a día. Importante, recordad siempre en todas las visitas que tengáis de vuestro paciente lo que os comentaba. Ese protocolo de uso, mínimo 6 días a la semana, entre 8 y 10 horas al día. Cuidado con las soluciones de mantenimiento. Me da igual que les mandéis una solución única o un peróxido. Ahí dependerá de cómo veáis al paciente. A mí particularmente me gusta que sea el propio niño el que se encargue del uso y mantenimiento de sus lentes. Con lo cual, bueno, pues quizá ahí la solución única sea más fácil. Si nos encontramos con un paciente que tiene muchos problemas con los conservantes, etcétera, etcétera, pues ya sabéis que los peróxidos no tienen conservantes, pero ahí tenemos que ser más cuidadosos y a lo mejor pues los padres durante las primeras semanas tienen que estar pendientes de que realmente se incorpore la pastilla. Y recordad que el hecho de que se vea la pastilla, o sea, que se vea el color de esa, normalmente la vitamina B12, que es la que nos indica el color, no quiere decir que se haya neutralizado. Indica que se ha incorporado la pastilla. Hay que dejarle ese tiempo mínimo que pone cada uno de los peróxidos. Y también muy importante recordarles que el líquido se echa hasta la raya. Sabéis que los portalentes de los peróxidos tienen una rayita, muy importante que se eche hasta ahí porque la pastilla está pensada y estudiada para esa cantidad de líquido justa. Si tiene menos líquido, va a quedar una solución final con una concentración mayor, con lo cual puede molestar. Y si tiene más, pues puede ser que la lente no se limpie bien. ¿De acuerdo? Así que ahí hay que ser también muy explícitos en la explicación. Insertar la lente media hora después de despertarse, bueno, esto ya es como cualquier lente, hay una hipopsia fisiológica, con lo cual, bueno, pues esperar esos 20-30 minutos y retirar las lentes entre 1 y 2 horas antes de irse a dormir, siempre y cuando, ojo, ya no se vayan a realizar tareas de cerca. Y esto un poco, pues es lo mismo, oxigenar el ojo antes de que nos vayamos a dormir, ¿de acuerdo? Y mucho cuidado con la manipulación. Quizás estamos perdiendo un poquito el protocolo de explicar que las lentes tienen derecho y revés. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las lentes diarias, bueno, pues se ve un poquito mal, eso es cierto, y muchas veces los pacientes, como se las ponen del revés, incluso algunos no notan nada, pues los pacientes poco a poco van perdiendo ese protocolo de mirarlo. Muy importante en Milo, verificar que la lente está del derecho. Me he encontrado casos, ya más de uno, en el que el comportamiento de la lente no es el adecuado. A lo mejor es una lente que se comporta cerrada o que se puede mover o que el paciente no ve bien y el único motivo era lente cerrada. ¿De acuerdo? Perdón, el único motivo es que estaba leyendo una pregunta, no es una lente cerrada. El único motivo es que la lente estaba del revés. Disculpadme. Es que la lente estaba del revés. Ese comportamiento cerrado. O de mala calidad visual. Así que muy importante que le digáis a vuestro paciente que verifique que la lente está del derecho, porque fijaos que el paciente
no remite molestias. Es una lente que es finita en el borde, con ese, como os decía, ese grosor optimizado del centro a la periferia, con lo cual muy pocas veces se quejan de inconfort, pero sí se pueden quejar de mala calidad visual. Así que recordad, importante en esta lente, en todas, pero en este sentido, que las lentes estén del derecho. Tengo una pregunta que me dice Elena: ¿qué les decimos a los niños que tienen la costumbre de leer antes de irse a la cama? Bueno, pues es una costumbre que todos tenemos. En ese caso, pues que se ponga las gafas, si es que las tiene, o que intente leer el menor tiempo posible. De todas formas, pensar que los niños pequeños son los que menos leen, y ya vimos que entre los 6 y los, pues no sé, 8, 10 años es cuando hay un mayor aumento, porque la longitud axial que necesitamos es menor, y cuanto antes aparezca la miopía, mayor posibilidad de que ese valor dióptrico sea mayor. Pero bueno, dentro de esas pautas que tenemos que recomendarles, tendríamos que indicarles que no lean antes de irse a la cama, o en su defecto lean lo menos posible. Tenemos más preguntillas. Voy, si os parece, a terminar estas 2 diapositivas que me quedan y me pongo a leer las preguntas que me habéis hecho. Y os decía, cuando me habéis hecho la pregunta del astigmatismo, em, que os iba a decir algo al respecto de este astigmatismo. Bueno, pues lo que tenemos que comunicar desde Markenow es que próximamente vais a tener disponible Milo en geometría tórica. Así que dentro de muy poquito ya no vais a tener que pensar en cuánto astigmatismo compensamos, qué podemos hacer con esos astigmatismos bajitos, verticales o oblicuos que nos dan tanto dolor de cabeza, que no sabemos muy bien cómo compensarlos, etcétera, etcétera. Así que me estáis diciendo que genial. La verdad es que yo tenía muchísimas ganas también, porque considero que, si bien hasta ahora pues con Milo Esférica hemos ayudado a muchísimos pacientes y es un recurso que teníamos ahí, es verdad que con estos astigmatismos elevados nos estábamos quedando un poquito fuera, y si bien sabíamos que podíamos utilizar las geometrías CD o Flavel, y además que da muy buen resultado y hay mucha evidencia científica, bueno, pues yo creo que tener ahora la posibilidad de tener Milo en geometría tórica, también con su marcado CE, ya va a ser un poquito como si dijésemos la guinda del pastel, y ya vamos a poder dar solución a todos nuestros pacientes miopes con una lente con un alto K de un hidrogel de silicona. Tenéis en pantalla los parámetros, diferentes radios, diferentes diámetros, las esferas las mismas, y bueno, cilindros como ya viene siendo habitual, desde -0,75 a -8 en pasos de 0,25, y los grados de 1 en 1. Las características del material son las mismas, ¿de acuerdo? Y deciros, para aquellos que conozcáis y que trabajéis con Saphir RX, con Saphir Toric RX, que la estabilidad de la lente Milo en su cara interna es prácticamente igual a la de Saphir. Así que tenemos garantizada esa estabilidad en cuanto a lo que es el astigmatismo. En breve tendréis noticias ya de este lanzamiento, así que nos queda muy, muy poquito para poder disponer de esta lente. Con esto he llegado al final de esta sesión, ¿de acuerdo?, que teníamos programada para hoy. Voy a verificar ahora las preguntas que tengo pendientes. Vamos a ver. Y también voy a intentar, a ver, un segundito, antes de nada. Os voy a volver a poner los documentos compartidos en el chat. Si me podéis decir si los veis, fenomenal. Creo que os acabo de compartir el consentimiento informado. Os he compartido, creo que ahora también, lo que es la flashcard de la Milo tórica, y ahora os voy a compartir, a ver.
la ficha. Vale, me decís que no deja descargarlo. Bueno, pues un segundito. Vale, pues un segundo que os lo voy a volver a poner. A ver. Vale, me estáis preguntando mientras si esta lente es solo para niños. A ver, un segundito porque no sé por qué motivo no me deja descargároslo. Vamos a ver si os lo puedo un segundito. Si no, no os preocupéis, a ver, que lo pongo luego y como tendréis acceso. Bueno, pues no sé por qué motivo no me deja compartiros los documentos. Os los voy a compartir y si no, pues os los mando por email. Si alguno está muy interesado, mandadme un email para que os los envíe en cuanto haya terminado la sesión, ¿de acuerdo? Voy a ver ahora las preguntas que tengo pendientes. Vale, me preguntan a María que no me queda claro cómo una lente del revés tiene aspecto de cerrada. A ver, cuando tienes una lente del revés, lo que es la zona de la periferia no apoya correctamente, entonces la sensación que tienes es que a lo mejor la lente se mueve menos. Os puede pasar que pedís una lente, pedís la siguiente o de repente le veis al paciente la lente las primeras 4 horas, luego se las veis a las 2 semanas y veis que el comportamiento es muy raro. Puede ser que la lente esté del revés o que las agudezas visuales sean escasas. Yo os lo comento porque si alguna vez os pasa, eh, que recordéis esto que os he comentado y digáis, ay, pues a lo mejor esta lente está del revés y lo verifiquéis. ¿De acuerdo? Vale, a ver, voy a ir para atrás. Vale, ¿esta lente es solo para niños? No, esta lente la podéis utilizar en todos aquellos pacientes a los que les esté subiendo la miopía, pero cuidado con
los pacientes, por ejemplo, que están estudiando en la universidad o los pacientes que estén estudiando posiciones, porque muchas veces esas subidas de miopía no son por longitud axial y son problemas binoculares. Entonces, mientras vosotros tengáis la certeza de que le está aumentando al paciente por un aumento de longitud axial, podéis siempre poner esta lente de contacto. Además, como es una lente de contacto que da una muy buena agudeza visual, es una hidrogel de silicona, etcétera, etcétera, bueno, pues tampoco le estamos, como si dijésemos, poniendo al paciente nada que de alguna manera le vaya a incomodar. ¿Por qué os digo esto? Pues porque realmente evidencia científica, más allá de esos 15, 16 años que os decía que aparecía en la calculadora biométrica de Brian Holden, pues realmente no tenemos. Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar esos recursos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sinceramente creo que ante estos pacientes tampoco nos debemos quedar con los brazos cruzados y es una opción que podemos utilizar. Me pregunta si puedo poner el esquema que había antes de los periodos de adaptación. A ver, no sé si te refieres a esta o a esta de aquí. Yo creo que va a ser esta, ¿verdad? A ver, creo que os referís a esta. De todas formas, si alguno necesita algo o alguna diapositiva que haya visto en la sesión que esté interesado, tenéis mi email mgonzalez@markenovi.com. Yo os la envío sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Eh, 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 Vamos a ver. Esta lente es para niños, ya la habíamos visto. Me comentáis si vamos a enviar la grabación, etcétera, etcétera, también de la primera sesión. En breve os podré enviar la grabación, tanto de la primera como de la segunda, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, estamos teniendo alguna incidencia con las grabaciones, por eso no lo hemos enviado como siempre lo hacemos habitualmente pues, en el mismo día, pero no os preocupéis que os va a llegar las grabaciones. Lo mismo sucede con los justificantes de asistencia. No os preocupéis que nosotros sí tenemos los justificantes de asistencia, pero alguna incidencia estamos teniendo. Vale. Vale, me estáis diciendo que os deje el email. Voy a pasar a la última diapositiva donde está mi email. Vale. A ver, me pregunta Lourdes si tiene problemas acomodativos, está desaconsejado el uso de esta lente de contacto. A ver, si tiene problemas acomodativos, lo que hay que hacer es solucionar esos problemas acomodativos, de la manera que sea. Luego, aparte, a lo mejor es necesario utilizar una lente para el manejo de la miopía, pero lo que realmente tenemos que hacer es dar solución a cada uno de los problemas que tiene nuestro paciente. ¿De acuerdo? Vale, me estáis poniendo algunos vuestro email. Si la miopía está estabilizada o no usamos esta lente, muy buena pregunta, María Teresa. Tener en cuenta que nosotros estamos poniendo una lente de contacto para ralentizar el crecimiento de la miopía. Si tenemos una miopía estable, una miopía en la que no está aumentando, pues realmente no tiene ningún sentido que pongamos una lente para ralentizar el crecimiento de la miopía. Es como si no te duele el estómago y te estás tomando constantemente un protector de estómago. No tiene ningún sentido. Así que muy buena pregunta. Realmente este tipo de opciones tenemos que utilizarlas cuando hay un aumento de la miopía. Vale, ¿podríamos conseguir disminuirla? Entiendo que si te refieres a disminuir la miopía a día de hoy, con la miopía que tenemos nos quedamos. Ahí hacia abajo no podemos ir, pero veremos a ver qué pasa en el futuro. ¿De acuerdo? Hay algunas vías de investigación que están viendo que podría ser una opción.
También es cierto que la longitud axial no es la misma si la medimos por la mañana que si la medimos por la tarde, así que también esa es otra vía de investigación, pero de momento a día de hoy no, no podemos decirlo. ¿Qué probaría si la visión binocular se falta en la revisión? A ver, yo creo que una de las pruebas que a mí me parecen más sencillas, por ejemplo, son los flippers para acomodación y convergencia. Creo que es sencillo y rápido. También puedes hacer el ACA, que también es bastante rápido. Pero ahí es un poco de lo que vosotros tengáis en vuestro gabinete, ¿de acuerdo? Revisa lo que tienes en gabinete, revisa las pruebas que hacer e incorpora las que más sencillas te sean de hacer, pensando también en la edad de los niños que tienes. Bueno, creo que no me falta por responder ninguna pregunta. Creo que las he solucionado o las he intentado solucionar todas. Al revés, me estáis dando las gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Una gran asistencia, de verdad que es un placer ver que estas formaciones os interesan, que estáis ahí al pie del cañón, que realmente, bueno, pues me acompañáis en estas sesiones. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y voy a hacer un último intento para que se os quede en el chat esos documentos iniciales que habíamos dicho. A ver si soy capaz de poder compartirlos. Voy a intentarlo por última vez. Vamos a ver si os lo puedo compartir. Bueno, pues no me deja compartirlo, así que bueno, no os preocupéis, os lo enviaré para que lo tengáis. Muchísimas gracias, como os decía, no os entretengo más, que paséis muy, muy buena mañana y nos vemos en la sesión número 3. Creo que será el jueves de la semana que viene. Así que paséis muy buena semana y como ya os digo siempre, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.